Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy ya recuperada de la pedazo de gripe A que he tenido. Y bueno, me queda un poco de tos que espero que no me moleste mucho durante la grabación. Pero bueno, si toso, pues cortaremos. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, aquí estamos de nuevo con un True Crime de este librito que ahora, mirando el capítulo que iba a leer, me he dado cuenta que poco a poco se van agotando las historias de este libro. Me va a dar mucha pena. Voy a buscar a ver si hay una segunda parte de este libro, pero no me suena, que estaría muy bien, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y por supuesto os quería agradecer los mensajitos de apoyo que me habéis mandado mientras estaba enferma. Y bueno, vuestros, las personas que habéis llegado nueva durante este periodo que he estado más inactiva, muchísimas gracias, bienvenidos. Y por supuesto millones de gracias a todos los que estáis siempre. Y bueno, no me voy a enrollar mucho, voy a intentar hacer una lectura suave, dentro de la suavidad que tiene un true crime. Y en este caso me he decantado por el del perfil, os digo, de las mujeres enamoradas. Y tuve que cortar porque tosí. De las mujeres enamoradas, como os decía, y se llama Milagros Carulla, el misterio de los celos de 1968 data esta historia. Y vamos al breve resumen que siempre trae este libro al principio de cada capítulo. Y dice así: a veces ocurren cosas entre vecinas que nadie sabe desentrañar. La convivencia hace que se perdonen ofensas, pero también que se produzcan tragedias por malentendidos. Pueden estar enamoradas del mismo hombre y mantener una relación fluida bajo un odio soterrado. Laura Solé fue víctima de los celos de su vecina, que la hacía culpable de los males de su destino. Nunca sabemos, nunca sabemos con quién vivimos, ya sea familia, sean amigos, sean vecinos. Un misterio esto. Y bueno, voy a entrar en el capítulo en sí, y que dice así: sentía rabia, celos, rencor. Tenía 44 años. Era una mujer de mediana estatura, rubia, bien parecida. Milagros Carulla Rapado nació en Valladolid, donde tuvo amores con un torero apellidado Domínguez. Al romper las relaciones se marchó a Barcelona, donde se enamoró de otro hombre con el que se casó. Su carácter dominante se impuso entre ambos. Tuvieron un hijo y al poco el marido se marchó a trabajar a Alemania. No terminaron bien. Milagros
estableció en la calle Llobateras 59, donde puso una pensión que desde el primer momento le fue viento en popa, símbolo de su prosperidad. Al poco le colocó un letrero luminoso en la fachada. Allí, junto a su hijo Fernando, Milagros se esforzó por mejorar su situación económica, logrando situarse no sin grandes sacrificios. En el momento del crimen había... Paso la hoja. Había mejorado tanto que se había permitido la compra de un vehículo, un Renault 10, que por entonces era un turismo de categoría. Feliz en su negocio con su hijo criado y en un empleo estable, que fue lo que una mañana, que parecía igual a muchas otras, la empujó a cruzar la calle y matar de 24 puñaladas a su vecina, Laura Solé Clua. Fue una mezcla de rabia y rencor. Enfrente de la pensión Llobateras, en el número 44, había un bar-restaurante establecido 4 años atrás por Laura, de 38 años, soltera, nacida en Fallón, una localidad de Zaragoza, con la ayuda de su hermano menor, Sebastián, que era cocinero. Laura se ocupaba de atender a los clientes en el mostrador, mientras que su hermano llevaba la cocina. Como a veces no bastaba para atender el negocio, venía a ayudarles una adolescente, Teresa, que sería la única testigo de lo que la prensa llamó bárbaro ensañamiento. Uy, estoy escuchando por ahí, por el fondo lejano, los perros. Hacía tiempo que no los escuchaba, como estaba en otra parte de la casa. Se me había olvidado. Esperemos que no den mucho la lata, mis amiguitos. Acerca de Laura, no solo por ser la vecina, sino por estricto respeto a la verdad, hay que establecer que era una persona buena, cortés y simpática, que se ganó el aprecio de sus clientes con su forma afectuosa y natural que tenía de atenderles. Era atractiva y trabajadora. Con su asesina tenía un trato normal, fluido, aunque siempre le guardaba cierta prevención, tal vez como resultado de un pálpito que le indicaba algo siniestro en ella. Respecto a las motivaciones profundas de lo que pasó, ni Sebastián, el hermano de la víctima, ni Teresa, la testigo, que asistió temblorosa a las puñaladas, pueden añadir nada sustantivo. El comportamiento de Milagros, solo ella podía explicarlo. Es probable que falseando la verdad, retorciéndola hasta dar con la versión que más le favorecía o solo con la que se sintiera más a gusto, ella presentó el hecho como la disputa moral por el amor de un mismo hombre, pero tal vez se tratará solo del delirio de una mujer amargada que no puede soportar la presencia de otra a la que cree con mayor fortuna. Milagros mató a Laura, de eso no cabe ninguna duda. Llevaba 18 años viviendo en Rubí, sin dar pie al escándalo, sin ningún incidente o reyerta. Lo suyo fue un estallido inesperado de violencia. Su víctima podría ser considerada una buena amiga con la que tenía frecuentes confidencias, pero tal vez todo, como en tantas
amistad ni buena vecindad, sino solo odio soterrado. La asesina se sentía criticada, vigilada, perseguida por unas y por otras, agobiada y con los nervios deshechos, tal vez por una realidad asfixiante o por un cambio hormonal o quizás por un trastorno psíquico. Milagros lo hizo con premeditación y bárbaro ensañamiento. Y así es como ella lo explica al poco de ser detenida. Rivalidad, celos insufribles. En su versión, si non è vero, è ben trovato. Todo fue fruto de lo bien que iban las cosas, gracias al dinero que entraba con regularidad. Milagros pudo comprarse el coche R10 con el que experimentó las miles de una mujer liberada que podía ir a donde quisiera con solo desearlo. Tal vez debido a su carácter excesivamente desenvuelto, sufrió un percance en la primera salida al volante del automóvil. Atropelló a una niña y como consecuencia de esto sentía vértigo cada vez que pensaba en coger de nuevo el coche. Sucedió que por entonces estaba hospedado en su pensión un joven, Manuel Fernández, de 24 años, soltero, soldador, que al oír los miedos de la patrona con el vehículo de su propiedad se ofreció a ayudarla. Como tenía carné de conducir, le propuso a Milagros llevarla donde ella quisiera y a la vez ir corrigiendo sus defectos al volante hasta que consiguiera experiencia y seguridad. Siempre, según el relato de Milagros, aceptó el gentil ofrecimiento de Manuel y comenzaron las salidas de la pareja en el vehículo. Desde el primer momento se sintió agradecida y conmovida, notando cómo esos sentimientos evolucionaban hacia otra cosa que no se atrevería a llamar amor, pero que llenaban un hueco grande en la trayectoria sentimental de una mujer a la que habían dejado dos hombres. Manuel era amable, parecía dedicarle mucha atención y se encontraba a gusto en su compañía. Se las prometía muy felices, pero de pronto todo cambió. Milagros lo achacó a la intromisión de la vecina. El hombre que se acercaba peligrosamente al centro de su corazón vivía en su pensión. Pero acudía con asiduidad al bar de Laura, para lo que solo tenía que cruzar la acera. Laura siempre, según Milagros, y sin que la otra pudiera desmentirla, empezó a conquistar a Manuel poco a poco, aprovechándose de su actitud confiada y de que ella tardó en darse cuenta. Manuel, impelido por la vecina traidora, le pedía el coche para dar una vuelta y se llevaba a Laura en excursiones románticas que ella siempre descubría por los signos olvidados en la tapicería o en el interior del vehículo. Patrona y huésped tuvieron por ello riñas y serios altercados, según Milagros, que discutían sin que trascendieran fuera del trío funesto. Milagros sentía como Manuel estaba cada vez más lejos de ella, achacándolo a las incitaciones de Laura, que intentaba apartarlo de su lado. Al final el joven soldador abandonó la pensión, aunque, como Milagros podía comprobar, seguía yendo con seguridad al bar donde se veía con su otra amiga. Nada cambió en la superficie, aunque por debajo corrían aguas turbulentas. Las dos mujeres
Se trataban con el mismo afecto y confianza que antes, pero algo había cambiado. En el cerebro de Milagros se había perfilado una horrorosa determinación. La mañana del viernes 18 de octubre de 1968, el hijo de Milagros se despidió de ella al salir para su trabajo. La mujer parecía en calma y normal. Al otro lado de la calle, el hermano de Laura tuvo que asistir a un compromiso ineludible, por lo que la dejó sola haciendo los preparativos para la jornada habitual del bar. En ningún momento demostró signos de preocupación o angustia por nada. La calle Llobateras, escenario del drama, aparecía tranquila. A las 9, Milagros cruzó la acera y se metió en el establecimiento regentado por Laura. Pidió una manzanilla y aquí se iniciaron los hechos luctuosos. Había 7 clientes en el bar y la camarera. Nadie notó nada, sin embargo, había comenzado la tragedia. Estaba tan tranquila con mi manzanilla cuando se me acercó Laura, muy amable, muy falsa. Me dijo que quería pedirme un favor. Me puso en guardia el retintín con que me lo dijo. Quería que le dejase mi coche. Tenía que ir a su pueblo a una boda. Quería que la vieran llegar muy puesta. Una boda, le dije yo. ¿Quién se casa? No te lo puedo decir, me respondió con su sonrisa falsa. Es que menos te figuras. Tú los conoces a los dos. Cuando sepas quiénes son, te vas a quedar helada. Menuda sorpresa te vas a llevar. Ya te lo contaré. Me vas a dejar el coche, ¿verdad? Yo creo que alucinaba esta mujer. No hay testigos de esta conversación, solo la mente de Milagros o sus alucinaciones. Ella le dijo a los guardias que enseguida comprendió. Se trataba de consumar la traición. Laura y Manuel tenían pensado casarse. Era la boda de la que le hablaba, pero ella no estaba contenta con arrebatarle al hombre, sino que necesitaba restregárselo y hacerla objeto de una nueva burla. Ir al matrimonio en el coche de su rival, mancillando sus recuerdos, además de sus sentimientos. Se sintió mareada, respondió vagamente que le dejaría el R10 y salió de forma precipitada del local. Volvió a la pensión, donde el asunto no se le iba de la cabeza. Sentía un volcán en el pecho. La ahogaban los celos. Era tan terrible que parecía mentira. No había creído a Laura capaz de tanta crueldad. Sintió el deseo irrefrenable de volver a verla para saber algo más, tal vez para asegurarse de que no estaba equivocada en sus suposiciones. Dejó pasar un rato y volvió a cruzar la calle. Ya en el bar pidió un café. Así lo refería en el interrogatorio. Me puso la taza y volvió a hablarme con la ironía de antes. ¿Me dejarás el coche? No. Va a ser una boda sonada. No te lo vas a creer. Pero, ¿quiénes son los novios? Le pregunté con ansia y ella, divertida, disfrutando con el retintín y la falsedad de siempre. Ya lo sabrás. Te quedarás de piedra. Tú déjame el coche, que ya verás. Me hice el propósito de que no viera mi dolor. Me planté una sonrisa en la cara, aunque por dentro me quemaba la sangre. Milagros había decidido asesinarla. No se vestiría de novia. No volvería a sonreír. Ya
se encargaría ella. Sería ella la que se quedaría de piedra. Pasó por su casa para recoger dinero y un cesto. De allí se dirigió a comprar un machete muy afilado de hoja ancha. Lo depositó en el cesto que llevaba preparado, cubriéndolo con papeles de periódico, y volvió al bar. En ese instante no había clientes. Pasó por delante de la joven camarera, sin detenerse, hasta la cocina. Laura estaba allí, desprevenida. Milagros recuerda o inventa los detalles. Es el relato exculpatorio de la asesina. Hola, me dijo al verme. Estamos en que me dejarás el coche. En ti confío. Verás qué boda. Te vas a quedar helada. Se acercó lo más posible y sacó el cuchillo del capazo, hundiéndoselo en el costado. Laura la miró con los ojos vidriosos, sin poder reaccionar. Ella le metió la hoja por el pecho izquierdo, la empujó hacia atrás hasta hacerla caer y siguió dándole puñaladas. Toma, para que vayas en mi coche a la boda. Y hasta aquí esta historia. Pobre Laura. ¿Qué pensáis? Yo pienso, voy a hacer mi propio análisis y vosotros en los comentarios me dejáis el vuestro. La verdad me gustaría que me dejaseis vuestro análisis del caso. Yo siempre hablo desde mi opinión personal. Nada, no es una opinión científica porque no soy psicóloga, no soy criminóloga. Estudié derecho hace muchos años, pero hasta ahí no. Yo creo que esta mujer se encaprichó con ese chico. Como él se ofreció a darle clases de conducir. Era un chico joven, ella era una mujer que estaba sola y según lo describe era un chico, era un hombre pues atractivo. Ella se encaprichó y este chico estaba, por lo que se ve, le gustaba a Laura y a Laura le gustaba este chico, independientemente de que este hombre se ofreciera a llevar a Milagros a hacer clases de conducir. Entonces yo creo que esta mujer lo que le pasó fue que se encaprichó con este chico y no soportó que este chico centrase su atención en Laura y que todo lo que ella decía que Laura le había dicho era producto de su imaginación, de los celos que tan malos son, porque los celos en este caso sí que son por un hombre, pero hay gente, bueno, más que celos es envidia, que tiene envidia porque vives, porque hay veces, conozco un caso bastante cercano a mí de una persona que le tiene muchísima envidia a otra cuando esa persona tiene incluso más nivel económico que la otra persona. Tiene una vida, está casada, tiene una vida feliz, viaja donde quiere y sin embargo envidia a la otra persona que tiene menos, que no tiene una vida tan fácil o tan bonita como la suya, y es inexplicable, pero es que ese sentimiento, cuando una persona tiene ese sentimiento de envidia que no puede controlar o de celos, es que los celos son muy malos, y más los celos infundados, o sea, lo que tú crees que pasa, pero solamente pasa en tu cabeza.
muy sonado aquí en España. Toda la gente que me sigue de España seguramente cuando lo lea os sonará o lo conocerá.